un tema en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer un momentito en San Juan, capítulo 4, el versículo 5. Ahí está. El versículo 5 dice que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Es importante para poder desarrollar la prédica saber qué ciudad, qué era Samaria. Samaria era el lugar donde reinaban los reyes de Israel. Era un lugar donde ellos establecían sus gobiernos, pero Samaria era un lugar de perdición, era un lugar de hechicería, de idolatría, de mucha desobediencia a Dios. Samaria era un lugar de seducción, prostitución, lujuria, codicia, de vicios. Eso era Samaria. Ahí gobernaban los reyes de Israel. Allí estaban los sacerdotes del Señor, que también se habían desviado de los caminos del Señor. Eso era Samaria. Es importante conocer un poco más de esto, de Samaria, y vamos a ver qué tan grande era ese pecado y qué sentía Dios hacia la gente de esta ciudad, de este lugar. Samaria era una zona hacia el norte de Israel, una gran región, al norte de lo que era Judá, ¿verdad? Entonces, Oseas 8, desde el versículo 3 al versículo 6 dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Israel estaba ahí. Los hebreos estaban en ese lugar. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ellos mismos ser destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel también es y artífice lo hizo, no es Dios el que lo hizo. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Y vamos a leer Miqueas 1, del versículo 5 al 7, que también nos habla de Samaria. Dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. O sea, resulta que los samaritanos eran gente muy, muy complicada. Estamos hablando de que estaban al norte de Judá. Judá, como sabemos, es uno de los hijos de Jacob, correcto, de los 12 hijos de donde son las 12 tribus. En un momento, el rey Salomón, que fue el que construyó el templo al Señor, porque era una persona que tenía una relación muy importante con Dios, al final de sus días se nos echó a perder Salomón. El rey Salomón le empezaron a gustar las catiritas, las morenitas, las flaquitas, las gorditas, y más de 900 mujeres tuvo el rey Salomón.
Y tanto fue lo que el Señor se molestó, porque estas mujeres lo hicieron a él apartarse de los caminos del Señor, y él hizo apartarse al pueblo de Dios de los caminos del Señor, que hubo una división entre las tribus de Israel. El Señor guardó la de Judá, ¿verdad? De donde luego descendería nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de esa división, cuando comenzaron a estar los reyes, hubieron los reyes de Israel y los reyes de Judá. Siempre estuvieron en guerra. Siempre estuvieron en guerra. Ahora, vamos a hablar en Juan, en el capítulo 4, vamos a retomarlo. Y vamos a ver esta historia donde los protagonistas son nuestro Señor Jesucristo y una mujer samaritana. Es decir, una mujer con las costumbres de los samaritanos. Es decir, una mujer altamente relacionada con el pecado. ¿Sí? Ok. Dice el versículo 6: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer, ¿de dónde? De Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Ahora, vamos a ver qué sucede acá. Jesús le dijo: dame de beber, dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, ¿verdad? O sea, de la tribu de Judá, tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Eran hebreos. Eran el pueblo hebreo. Eran los descendientes de Abraham. Pero hasta el tiempo de Jesús, ellos se odiaban entre sí, porque ellos siempre estuvieron en guerra. Los reyes de Israel entre los reyes de Judá. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en guerra. Se odiaban, no se hablaban. Ella le dice: mira, pero ¿cómo tú me hablas si judíos y samaritanos no se hablan? Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Yo me imagino a la mujer samaritana: ese judío, ¿qué le pasa? O sea, ¿verdad? Este señor, ¿qué le pasa? Que me viene a hablar a mí. O sea, ¿qué está buscando? ¿Qué le pasa? Diría ella a lo mejor, de Jesucristo. ¿Qué le pasa a este tío? Como dicen acá en España. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué se cree? Entonces, la mujer, o sea, Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, ni siquiera está diciendo cualquier cosa. O sea, agua viva. O sea, agua, ¿cómo es eso? Entonces, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí nos revela que ella sabía perfectamente la historia de Israel. Conocía la historia, conocía a Jacob, conocía acerca de sus padres. Y le pregunta a Jesús: ¿qué? ¿Tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ¿quién eres tú? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, yo me imagino a esta mujer pensando toda esta serie de cosas, porque Jesús es judío y le está diciendo algunas cosas que ella, bueno, pero que
¿qué pasa? Pero al mismo tiempo, ¿quién se lo estaba diciendo? Era Jesús. Yo me imagino que ella algo estaba viendo desde un principio en Jesús, dentro de todo, en la forma que Jesús le estaba hablando, se estaba dirigiendo. Yo me imagino que ella estaba sintiendo dentro de sí una serie de emociones mientras Jesús le estaba hablando. Algo estaba pasando en ella, porque ella era con Jesús. Sí, Jesús era judío, pero era Jesús. Y ella sí le estaba prestando atención a Jesús. Y ella comenzó a tomarlo en serio. Dijo, hay algo que ella no entendía. Había algo sobrenatural en Jesús, que esta mujer samaritana tan pecadora estaba viviendo en ese momento con esta persona. Entonces, fíjate que ella le dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Definitivamente, la conversación que ella estaba teniendo con Jesús, ya en este instante ya había pasado algo muy poderoso. Se había roto una cantidad de fortalezas, de argumentos en esta mujer, de paradigmas. Algo muy grande estaba pasando en ese momento. Nosotros sabemos que esta historia es muy corta y muy concreta, que si nosotros la leemos en menos de 2 minutos. Jesús no estuvo con ella menos de 2 minutos. Ellos estuvieron rato ahí. Y estaba sucediendo eso que ella le dice, así como estamos leyendo acá. Dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, aquí se cambia la cosa. Dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ahí la mujer quedó sorprendida. Oye, pero de verdad, ¿quién es esta persona que, de dónde sabe él eso? Porque él ni siquiera está cerca de nosotros, porque él es judío. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe de mi vida? ¿Cómo sabe eso? De mi intimidad. Y ella le dice, oye, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, le dijo la mujer a Jesús. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene Jesucristo? De la tribu de Judá. ¿Quién es el Salvador nuestro? Ya Jesús estaba, ¿verdad?, presentándose a esta mujer, ¿verdad? Le estaba dando pistas. Y también estaba diciendo, ustedes lo que adoran, ¿verdad?, aunque están los sacerdotes de las 11 tribus y todo esto, lo que adoran, ¿verdad?, no es lo que el Padre quiere que se adore. No es la forma correcta de adorar al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Ellos estaban en sus idolatrías. Ellos estaban en sus hechicerías, con sus becerros, con sus muñecos, de los cuales leímos la profecía de Oseas y de Miqueas, que Dios estaba tan molesto que le dijo que iba a destruir todo eso. Buscaban a Dios, para buscar a Dios necesitaban un muñequito, algo. Pero Jesús le estaba diciendo acá, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí hay 2 claves. Una, que si hay verdaderos adoradores, también hay falsos adoradores. Falsos adoradores. Esa es una de las cosas que está acá. Y lo otro es que dice, a mí siempre me llamó mucho la atención esto, que el Padre está buscando
estos verdaderos adoradores. O sea, ¿será que nosotros, yo sé que esta palabra la hemos oído probablemente casi todos aquí en la iglesia, pero ¿será que nosotros le hemos prestado atención a esto de esta manera que Dios mismo, o sea, busque, siendo Dios, busque esos verdaderos adoradores? Hay una escasez, hay una falta grande. Entonces, el versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no es un muñequito, Dios no es un yeso, Dios no es una madera. A Él hay que llegarle, acercarse a Él en espíritu. Esa es la forma correcta de acercarnos a Dios para poderle adorar. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ya la mujer, con todo lo que ellos ahí, me imagino, estuvieron compartiendo, lo que Jesús le estuvo enseñando, hablando, ya ella, o sea, su fe, algo sucedió ahí, se activó de una forma extraordinaria, que Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Ya ella no ve ahí el ¿qué se cree? No, dice el Mesías. Porque fíjate, vuelvo y repito, ella sabía la historia de Israel y ella dice: yo sé que ha de venir el Cristo. Ella sabía. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Ok, el versículo 27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Los discípulos viendo a Jesús con una mujer samaritana, pero ellos, Jesús, calladitos. Entonces la mujer dice: dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí veo algunas cosas. Primero, ¿qué clase de mujer era? ¿Qué clase de emociones tenía esta mujer encima? ¿Qué estaba pasando en ella? Que aquí dice que dejó su cántaro. Ella fue a buscar agua. Dice: dejó su cántaro y se fue a predicarle a los hombres. Fue a predicar, fue a decirle: mira, me dijo todo lo que he hecho. Es decir, nosotros leímos que Jesús le dijo: ve y busca a tu marido. Y no tengo marido. La referencia que tenemos es que una de las cosas que le dijo: no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Pero ella dice acá: me dijo todo cuanto he hecho. O sea, Jesús le mostró un poco de cosas a esta mujer. Y ella le decía a los samaritanos, ahí en el versículo 29, ¿no será este el Cristo? Aquí saltamos al versículo 39 y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Aquí dice: muchos de los samaritanos. O sea, esta mujer fue a predicarle a una cantidad de personas pecadoras, idólatras, pero pecadores involucrados, muy involucrados con el pecado. Ella fue a hablarle a ellos de eso. Y el versículo 40 dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. O sea, ¿cómo esta mujer logró que estos hombres pecadores llegaran a él y luego todavía ellos llegan a él? ¿Y qué estaría pasando ahora con ellos? Con esta gente. ¿Con quién se encontraron? ¿Qué estaban viendo ellos en Jesús? Que le dicen: después de 2 días, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Y luego dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, unos creyeron por la palabra de la mujer y otros creyeron cuando lo escucharon a él. Cuando lo escucharon a él. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que tú estás diciendo.
Vamos allá. Allá estuvieron con Jesús. No les quedó otra. Tuvieron que creer. Tuvieron que creer. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Caramba! Estaban convencidos. Ese es el pasaje. ¿Qué sucedió ahí? Sencillo. Todos somos pecadores. Jesús vino a morir por los pecadores. Sencillo. Una mujer pecadora se encontró con Jesús. Y unos hombres pecadores y muy pecadores se encontraron personalmente con Jesús. Y eso es lo que queremos tratar. Vamos a ver 4 cositas. Una, encontrarse con Jesús nos transforma. Encontrarnos personalmente con Jesús nos transforma. Esta mujer se encontró con una persona, no con algo. Ella no hablaba con algo que no oye, que no ve, que no camina, que hay que cargarlo. No, ella se encontró con una persona, con alguien que le hablaba. Y era Jesús mismo. Y eso la transformó. Mira todo lo que estamos leyendo que pasó en la vida de ella, lo que está aquí. Imagínate todo lo que no sabemos, que no está escrito acá. Pero sabemos que pasaron una cantidad de cosas en la vida de esta mujer y de los samaritanos también. No está escrito, pero lo sabemos. Porque se encontraron en la intimidad con el Hijo de Dios, con el Cristo, con el Salvador del mundo. Estas personas, esta mujer, estos samaritanos, ellos más nunca volvieron a ser los mismos. Más nunca volvieron a ser los mismos. Jesús se les reveló como el Salvador. Jesús a esta mujer, ahí en la intimidad, Él le enseñó una cantidad de cosas que cambiaron su forma de ver la vida. Y a los samaritanos también. Él les mostró su pecado. Él les mostró lo que a ellos le hacía daño, lo que estaba mal en su vida. Él les mostró: mira, esto es lo que te aparta de Dios. Él les dijo: mira, están buscando a Dios, están buscando a Jehová, ciertamente, pero no es así como hay que buscarlo. No lo van a encontrar por ahí. Y Jesús comenzó a mostrarle todas estas cosas. Jesús comenzó a hablarle de las promesas de Dios, del plan de Dios para la humanidad, para ellos mismos. Y ellos prestaron atención a Jesús. Ellos aprovecharon, o sea, cuando se dieron cuenta que era Jesús, yo estoy seguro, convencido, aprovecharon al máximo cada segundo que estaban ahí al frente con Jesús. Cuando se dieron cuenta, realmente es el Cristo, cuando lo creyeron y lo supieron, y este es el Hijo de Dios. Uy, ahí eso, y estaba cambiando todo. En ese mismo instante, fue muy rápido. Mira todo lo que pasó con la mujer samaritana tan rápido. Con ellos también. Entonces, ellos más nunca fueron los mismos. Más nunca. Jesús les llenó de esperanza. Jesús les hablaba con el más puro amor. O sea, la forma que Jesús puede hablar, nadie puede hablar con ese amor, nadie puede hablar con esa sabiduría, nadie puede hablar con esa convicción, nadie puede hablar con esa verdad tan grande como la que tiene Jesucristo mismo. Que nosotros tengamos la oportunidad que ellos tuvieron de escuchar directamente la voz de Dios es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Más que escuchar a cualquier hombre, escuchar nosotros en la intimidad la voz de Dios, de Jesucristo mismo. Nosotros sabemos que ellos se encontraron con Jesús porque Jesús en ese momento era 100% hombre. No es la forma que nosotros nos vamos a encontrar. Él estaba aquí en la tierra en ese momento, hecho carne. Pero nosotros sabemos y creemos que Jesús envió a su Espíritu Santo para estar con nosotros. Y ese encuentro personal nuestro con Jesús es por medio de su Espíritu Santo.
Encontrarnos con el Espíritu Santo es encontrarnos con Jesucristo mismo. Y Él comienza a trabajar en nosotros. Jesús comienza a mostrarnos a nosotros el pecado. Nosotros conocemos al Señor. Mira, yo veo acá a los hermanos, yo no veo así, la hermana allá atrás no sé, creo que es la primera vez, no sé, ¿no? O sí, no sé, yo creo que el Señor nos ha mostrado siempre cosas, o sea, sabemos lo que estamos diciendo. Eso lo produce, y eso tiene que pasar siempre. Nosotros en este mundo tenemos que estar ahí cerquita de Él. Si ya lo encontramos, si ya encontramos a su Espíritu Santo, tenemos que mantenernos cerca de Él. Él sanó el alma de esta persona, de esta mujer y de estos hombres. Sanó su corazón, sanó todas sus heridas. Gente de tanto pecado, gente de tanta maldad, gente en tan malos caminos. Jesús los convirtió. Jesús convirtió los corazones de estos hombres tan pecadores hacia Dios. Entonces, encontrarse con Jesucristo nos lleva a apartarnos de toda maldad, nos lleva a apartarnos de egoísmo, de envidia, de celos, de violencia. Cualquier ídolo que pueda haber en nuestras vidas, sabemos que un ídolo es más que un muñeco, sabemos que el ídolo podemos ser nosotros mismos. Somos unos ególatras, vanidosos, o nuestra familia, o nuestro trabajo. Pues hay muchos ídolos, el dinero. Pero Jesús hace con que nos apartemos de eso. Jesús nos santifica. Ellos invocaban incluso los muertos. Invocaban los muertos, algo que Dios les había prohibido tajantemente. Ellos sacrificaban a sus hijos, mataban a sus hijos para entregarlos a los ídolos. Esa gente se encontró con Jesús y fueron absolutamente cambiados. Encontrarse con Jesús nos hace a nosotros verdaderos adoradores. Esta mujer, a partir de acá, ella se convirtió, siendo lo que ella era, ella se convirtió en uno de esos verdaderos adoradores que el Señor anda buscando. Porque tú puedes decir que hay mucha gente buena, que hay mucha gente que está buscando de Dios. Está bien, es verdad. Estamos rodeados de gente que sigue, que no los ves con malas intenciones ni en cosas raras. Pero a lo mejor a Dios no lo están adorando de la forma correcta, como Jesús le enseñó a esta mujer. Pero esta mujer atendió esa palabra y ella se convirtió en una verdadera adoradora. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es mucho más que orar. Es mucho más que orar. Mucha gente va a orar y lo que hace es repetir oraciones. Mucha gente va a orar. Mira, a veces, y te digo, creo que nos puede haber pasado a todos, a veces vamos a orar y después que llevamos 15, 20 minutos orando nos damos cuenta que lo que estuvimos fue pensando en cosas. 20 y tenemos que empezar a orar de nuevo. Señor, ya, a mí me ha pasado. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos puede haber pasado. Adorar a Dios es mucho más que orar. Adorar a Dios es mucho más que hacer ayunos. A veces el ayuno no es de la forma correcta, no es el propósito correcto. A veces en el ayuno lo que hacemos es pasar hambre. Adorar a Dios es mucho más que ayunar, es mucho más que leer la palabra. ¿Tú sabes cuánta gente hay que conoce la palabra de arriba abajo, de abajo arriba, pero no conocen al Dios de la palabra? Entonces, ¿cómo lo van a adorar a Dios si no lo conocen? ¿Cómo nosotros podemos adorar a alguien que nosotros no conocemos? Explícame. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo vamos a conocer si no nos acercamos, si no nos rendimos, si no le entregamos todo a Él? Porque si nos encontramos con Jesús, pero nosotros no decidimos un cambio en nuestra vida, entonces
no pasa nada. Pero Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón delante del Señor? ¿Ser uno de esos verdaderos adoradores? ¿O ser uno más del montón? Ser uno de los que no conocen a Dios, de los que no pueden entrar confiadamente en su presencia. Porque adorar a Dios es obediencia. Adorar a Dios de esta manera, en espíritu y en verdad, es obediencia. Es relación, es intimidad con Dios. Es confianza absoluta y plena, porque Dios es nuestro guía, es nuestra ayuda. Es movernos en la máxima expresión de la fe. Eso es. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es entrar confiadamente delante del trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar el oportuno socorro en medio de nuestras necesidades. Es para tener intimidad con Dios en su santidad, en su santidad. Es saber que estamos entrando delante del Creador, de nuestro Creador, de quien tanto nos ama, de quien hace rato dábamos testimonio de Él, dio su propia vida por nosotros y todo lo que sufrió por nosotros, para que podamos estar junto a Él, personalmente con Él, personalmente, íntimamente con Él. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es derramar lágrimas ante Él de emoción, lágrimas de agradecimiento, porque Él es nuestra fuente de agua, de vida eterna. ¿Quién es la fuente de agua de vida eterna? La mujer samaritana quiso. Nosotros anhelamos esa agua, ¿verdad? Solo Jesús nos la puede dar. Él es nuestra sanidad, Él es nuestra libertad, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra salvación eterna, nuestro Salvador, el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces, encontrarse con Jesús nos transforma. Encontrarse con Jesús nos convierte en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabes algo? Encontrarse con Jesús nos hace en los más poderosos predicadores que pueden existir. Esta mujer fue valiente o no fue valiente. Llegarle ahí, por supuesto, yo me imagino, yo deduzco que ella a los samaritanos que fue a su familia, a sus vecinos, a sus amigos. No creo que haya llegado a unos samaritanos que ni siquiera los conoce a hablarle de Dios. Yo creo que todo comenzó por ahí. Pero yo creo que el día antes o algunas horas antes de esa mujer tener ese encuentro con Jesús, si ella les hubiese pretendido hablar algo de Dios, ¿con qué le hubiesen salido? Que nosotros vamos ahí a hablarle a los borrachitos ahí, a los que andan en droga, a los que tienen las noviecitas o los que andan en adulterio. Que tan maravilla flotando en medio del adulterio, de la fornicación, haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero están ahí gozándole, y nosotros vamos a irle a decir, no, pero es que eso que tú haces no le agrada a Dios. A los brujos, a los hechiceros, vamos a irle a hablar así. Si nosotros no hemos tenido un encuentro con Jesús, nosotros vamos a lograr algo. ¿Vamos a convencer a quién? ¿De qué? Pero por Dios, ¿qué clase de testimonio tenía esta mujer samaritana después de haberse encontrado con Dios mismo, con el Salvador mismo? Ella fue, les predicó. ¿Qué les quedó a ellos? Nada. O sea, algo hizo Jesús en esa mujer que estos hombres fue viendo a Jesucristo mismo ahí a través de ella. ¿Qué le hizo ese Señor que ella nos dice? Porque ella dice, ¿cómo fue que dijo? Ella dijo, ¿qué pasó aquí con mi Biblia? Aquí está. Eso. Ve a un hombre. ¿Qué hizo ese hombre a esta mujer? ¿Qué le hizo? Pero ellos sintieron curiosidad. Porque encontrarte con Jesús te hace ese gran predicador. Porque encontrarte con Jesús es entrar a adorarle en espíritu y en verdad, pero es entrar a adorarle a oír su voz, a aprender de Él. ¿Tú sabes cómo están llenas las iglesias de
de cristianos. ¿Tú sabes cuántos cristianos realmente quieren aprender de la palabra de Dios? A veces un poquito, un pedacito. Y yo he sentido un poco también hablar de esta palabra por el tema de que los discipulados, ¿para qué son los discipulados? Para aprender la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios, la verdad de Dios. Porque si nosotros no aprendemos lo que Dios tiene para nosotros, si nosotros no tenemos esa relación con Dios por medio del conocimiento de su palabra, por lo que el Espíritu Santo nos revela y nos enseña, entonces, ¿qué grandes predicadores vamos a hacer? Nada. Primero hay que aprender, a encontrarnos con Él, lo primero, encontrarnos, aprender, y después que aprendemos, obedecer. ¿Cuántos años tendremos, Yadira, desde el principio casi, dando clase en la escuela de discipulado? Muchos años, 17 años. ¿Cuántas veces hemos visto personas llegar a inscribirse en la escuela de discipulado y después, ¿dónde están? No conocieron a Jesús. Porque una persona que se encuentra con Jesús sabe que si Dios te puso ahí para que tú aprendas, tú tienes un lugar en cada clase y que el Señor te está esperando. O sea, que el mismo Señor que estuvo con esta mujer samaritana y con estos samaritanos, Él te está esperando ahí para enseñarte cosas nuevas. Y porque quiere estar contigo. Y nosotros sabemos que Él está ahí y le damos mucha más importancia a muchas cosas, muchas veces, que a Dios que está ahí. Mucha gente es fiel a la iglesia. Yo veo aquí personas que siempre están aquí en la congregación. Pero yo muchas veces aquí y en todos lados donde hemos servido al Señor, veo caras fijas y veo caras así como a veces sí, a veces no. Y caras que vienen una vez y no creyeron y chao. Y el Señor nos repite esto una y otra vez. A los que le conocemos, no te apartes. Me gusta estar contigo. Me gusta enseñarte. Me gusta cuando me obedeces, porque cuando me obedeces puedo hacer cosas poderosas en tu vida. Esa es tu decisión. Me gusta cuando lo haces así. Me gusta cuando eres fiel al llamado que yo te he hecho. Me gusta darte dones. Me gusta que en lo fiel seas poco, porque yo te puedo poner sobre lo mucho. Me gusta que tengas sed de agua viva, porque yo quiero darte mucha sed de agua viva. Ríos de agua viva que fluyan de tu interior. Me gusta que me creas, porque yo quiero que tú seas mi poderoso instrumento, que yo quiero que tú me sirvas a mí, solamente a mí. Esa es la voluntad de Dios. Y servir a Dios, dice la palabra en Éxodo 19:5, dice que el que sirve al Señor es el especial tesoro de Dios en la tierra. Hay que tener alegría en nuestros corazones, gozo, porque le servimos. ¿Sí o no? Entonces, nos hace unos predicadores eficientes. Nosotros vemos cómo estos hombres, que ya no lo voy a volver a repetir, ya dije la cantidad de pecados que tienen, cómo en un instante Jesucristo pudo transformar por medio de alguien, una mujer de fe, una mujer que le creyó, a toda una cantidad de hombres, a ese pueblo pecador. Y a esto vamos. Si Jesús lo hizo con ellos y la usó a ella, Jesús hoy nos confirma que no nos ha mentido, que también nosotros somos su instrumento y que también nosotros tenemos personas que Él necesita traer acá, que Él quiere ver acá, y que somos nosotros sus instrumentos.
Y nosotros a lo mejor menospreciamos porque decimos, no, pero resulta que la gente de Shinzo, oye, esa gente son como los samaritanos. Bueno, pero ¿cuál es el problema? No, pero la gente de Orense son como los samaritanos. Porque ahí hay brujos, hay hechiceros, hay padres que se pelean con los hijos con los padres, se faltan el respeto. O sea, ¿cómo le vas a hablar de Dios a esa gente? No te van a entender, no lo van a recibir. Y los samaritanos. Hay gitanos, necesitan mucho del Señor. Y así, con alguien que le crea a Dios, Dios puede traer a todos los que le dé la gana a su presencia y convertirlos. Y este es el punto número 4, el llamado que nos hace el Señor a nosotros para predicar el Evangelio, para hacer su voluntad, para que también le creamos. ¿Sabes cuánta gente porque no conoce a Dios? Todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades. El tiempo aquí en la tierra es muy difícil para todos. A lo mejor estamos bien hoy y mañana. A lo mejor hoy lo tenemos todo, pero ¿y mañana? Diremos, no, pero yo sirvo al Dios Todopoderoso y no sé qué. Está bien, sirve al Dios Todopoderoso, pero estás en esta tierra y las pruebas van a venir y las dificultades las vas a tener. Y esas dificultades, enfrentarlas sin Dios, es terrible. Entonces tenemos pruebas y aflicciones, lloramos, perfecto, ¿cuál es el problema? Estamos bien. Dios está con nosotros, estamos bien, porque no estamos solos. Y de esa nos saca el Señor. Y de la que viene también. Pero el vecino nuestro, o el familiar nuestro que no conoce de Dios, pasa esas pruebas. Y si a nosotros teniendo a Dios nos cuesta, porque prueba es prueba, a mí me da un dolor. A mí me da un dolor la persona que está pasando una prueba y que yo sé que no conoce a Dios. Un dolor, porque es complicado. A veces he cargado ese dolor y el Señor me ha llamado la atención, porque a veces lo he cargado de tal manera que el dolor ajeno me hace que, oye, que me duela tanto que yo mismo me estoy haciendo daño. Y el Señor me dice, ya va, tú no eres Dios, Dios soy yo. Pero me preocupa mucho eso, porque no conocen a Dios. No importa el pecado, no importa. Mira, aquí hay vecinos que son como los samaritanos, por aquí, por allá, porque unos son buenos, que otros son cristianos, hay de todo. Yo de donde vengo, de Venezuela, había de todo, cristianos muchos. Gente que ama al Señor, mucha. Gente que yo vi adorando al Señor en espíritu y de verdad y que yo conocí, muchos. Personas especiales, que es una bendición conocerlo, porque es una mano amiga que tú tienes ahí, necesaria. Un instrumento de Dios para bendecir tu vida. Pero hay los que buscan a Dios desesperadamente, pero como no lo consiguen, lo buscan aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí y allá. Y en Venezuela eso sí hay. La idolatría se ha comido ese país. La hechicería, la brujería, la santería. Y el país está atado en eso. Y la gente confía más en los hombres todavía, que Dios está tratando a ese pueblo. Claro, hemos visto mucha gente convirtiéndose a Dios en medio de esa necesidad. Porque a veces cuando estamos bien no buscamos a Dios, estamos muy cómodos, pero ahí Dios la pone chiquita y entonces comenzamos a buscarle. Allá es tremendo, pero acá también. Entonces, bueno, el llamado es ese, a que nosotros que le conocemos busquemos más de Él, que seamos más fieles, que sigamos creyendo. Vamos a ministrar, Maxi. Que sigamos creyendo, que le adoremos, que lo que nosotros, Dios nos puede dar, no lo vamos a conseguir en ninguna parte. En ninguna parte. Nuestra fortaleza, nuestra ayuda es Dios. Nuestra medicina es Dios, nuestra paz es Dios. La prosperidad nuestra, de nuestra familia, que nuestra familia esté bien, la hallamos en Dios.
vamos a seguir confiando, pero vamos a tener intimidad con Él. Mira, el llamado del Señor no es solo a escuchar un mensaje, una prédica. Esto no es para luego el domingo escuchar otra prédica que nos llama a... No es así. Buscar más de Dios es querer más de Él, es seguir creciendo en el Señor, creciendo día a día. No podemos salir nosotros de acá sin querer buscar más de Dios. Si le hemos conocido, tenemos que conocer más. Si Dios es infinito, tenemos que rendirnos a Él y adorarle y disfrutar su presencia. ¿Cuánto amamos a nuestra familia? ¿Cuánto amamos a nuestros seres queridos? ¿Cuánto les amamos? ¿Cuánto nos gusta darle un abrazo, una caricia a un ser querido? El Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Habla tú con Dios. Habla tú con Jesús. Habla tú con Él. Dile cuánto le deseas. Dile cuánto le amas. Exprésale tu agradecimiento.